Hola profesor y compañeros, el día de hoy les voy a hablar sobre la contaminación ambiental urbana. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente, físico, químico o biológico, o combinación de varios agentes en lugares, formas o concentraciones, tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o bien que puedan ser perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impide el uso normal de las propiedades o lugares de recreaciones y goce de sí mismo. La contaminación ambiental también es la incorporación de cuerpos receptores. Ahora nombraremos algunas causas: tala excesiva de árboles, emisión y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural, el petróleo, producción de energía con combustible y otras fuentes no renovables, uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por la gasolina o el diésel, uso indiscriminado del plástico y otros materiales derivados del petróleo, liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Ahora hablaré sobre las consecuencias. Muchas consecuencias que se generan por la contaminación ambiental, a menudo causado por acciones humanas. Esto genera una gran preocupación porque causan grandes daños a la naturaleza y también al hombre. Todos los días nos paramos quejando por el alto grado de temperatura o constantes lluvias en pocos días. Estos son ejemplos resultantes de las consecuencias que nos trae la contaminación. Una de las principales preocupaciones es el efecto invernadero, ya que a medida que pasa el tiempo va empeorando cada vez más. Esto provocando un aumento de temperatura en el planeta, además de los ecosistemas que sufren cambios importantes. Esto amenaza con el deterioro del planeta. Primera consecuencia: pérdida de calidad del agua. Estudios de la Comisión Mundial y otras organizaciones internacionales muestran que alrededor de 3 millones de personas viven sin condiciones sanitarias necesarias y alrededor de 1 millón no cuentan con agua potable, que supone una consecuencia de la contaminación ambiental. Debido a la contaminación que generan los coches, las industrias, las empresas, las fábricas en el agua potable. Muchas de las ciudades están expuestas a diversas enfermedades como la diarrea, la fiebre tifoidea, la hepatitis, etc. Estudios muestran que estas enfermedades matan alrededor de 5 millones de personas por año, una cantidad de pacientes que va más allá del tamaño de cobertura de los sistemas de los países. Segunda consecuencia: pérdida en calidad del aire. El aire, otro factor indispensable para la supervivencia de los seres humanos, así como todos y cada uno de los seres vivos, se ve comprometido principalmente debido a la gran cantidad de flota de vehículos automotores, así como las industrias, que terminan liberando contaminantes en la atmósfera, como el monóxido de carbono, dióxido de azufre, el ozono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, que cuando se combinan con el oxígeno, el aire, generan la producción de gases totalmente nocivos para el bienestar de las personas, que causa un daño considerable a la salud. Tercera consecuencia: lluvia ácida. Debido a la contaminación, la naturaleza va muriendo poco a poco, de modo que ejemplos como la vegetación podrida, los volcanes en erupción liberan algunos químicos que puedan causar lluvia ácida. Por otro lado, la mayoría de la lluvia es causada por producto de actividades humanas. Las fuentes más importantes son las centrales eléctricas de carbón, las fábricas y los automóviles. Cuando los humanos queman combustibles fósiles, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno se liberan a la atmósfera. Estos contaminantes del aire reaccionan con agua y oxígeno y otras sustancias para formar ácido sulfúrico y nítrico en el aire. Los vientos pueden propagar estos compuestos ácidos a través de la atmósfera a lo largo de cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida golpea la tierra, fluye a través de la superficie en agua con rentía, ingresa a los sistemas del agua y se hunde el suelo. Cuarta consecuencia: afecta la salud. La mayoría de personas conoce la cantidad de agua que debemos beber por día.
8 vasos a promedio de 2 litros. Pero ¿sabes cuánto aire respiras? Un adulto respira entre 7 a 8 litros de aire por minuto mientras está descansando. Hay al menos 11 litros de aire por día. Como ya hemos señalado, respirar aire contaminado no solo causa enfermedades en los pulmones, sino que puede ir más allá de causar muertes prematuras. La contaminación del aire afecta casi todos los órganos del cuerpo. Un estudio reciente del Foro Internacional de Sociedades Respiratorias muestra que la contaminación del aire contribuye a una variedad de enfermedades y complicaciones, desde diabetes y demencia hasta problemas de fertilidad y leucemia infantil. Quinta consecuencia, cambios en el clima. A menudo llamados contaminantes climáticos de corta duración, como el carbono negro, el ozono troposférico, el metano, contribuyen tanto al calentamiento global como a la contaminación del aire. Según la coalición Clima y Aire Limpio, estos 3 contaminantes son altamente responsables entre el 30 y 40% del calentamiento global hasta el momento. Al igual que el dióxido de carbono, deben controlarse para limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1,5 grados Celsius y evitar impactos climáticos, como el aumento del nivel del mar y la inseguridad del agua. El carbono negro y el ozono permanecen en la atmósfera solo unos pocos días. El metano permanece por algunas décadas y lleva más de 100 años eliminar el CO2. Esto significa que las acciones para reducir los PCVC pueden tener efectos casi inmediatos en sus concentraciones en la atmósfera, con beneficios para el clima y la salud. Es importante tener en cuenta que algunas partículas también pueden tener un efecto de enfriamiento al bloquear radiación social, por ejemplo, pero siempre habrá beneficios para la salud, como la reducción de materia específica. Los tomadores de decisiones deben considerar esta interacción al diseñar estrategias para reducir el PCVC. Sexta consecuencia, la contaminación del aire afecta energías renovables. Los rendimientos de la generación de energía solar también disminuyen en áreas con una alta concentración de partículas. Limpiar el polvo de los paneles ayudaría a resolver parte del problema, pero el resto es más complicado. La luz solar no puede penetrar completamente el smog, lo que reduce la producción de energía de los paneles. Los estudios en India y China revelan pérdidas de hasta el 25% de ingresos potenciales en las áreas más afectadas. Esto puede reducir las líneas de acción de los fabricantes de energía solar y tiene implicaciones importantes para las ciudades y los países que desean promover una transición rápida y económica hacia las energías renovables. En el caso de China, por ejemplo, la contaminación cuesta un promedio de 11 GW de energía al año. Séptima consecuencia, la contaminación del aire afecta a la producción de alimentos y a la vegetación. El ozono puede dañar las células de las plantas y afectar negativamente la fotosíntesis, mientras que el material de partículas puede reducir la cantidad de luz solar que llega a las plantas y a los cultivos alimentarios. En el año 2000, las pérdidas globales de ingresos debido al ozono fueron entre 79 y 121 millones de toneladas, equivalente a 16 a 26 mil millones de dólares a los valores actuales. La cifra incluye pérdida de rendimiento hasta el 15% de la soya y el trigo y el 5% para el maíz. A medida que aumenta la concentración de ozono, también lo hacen las pérdidas. Este tipo de contaminaciones causó daños importantes a los cultivos alimentarios en la India, 2000 a 2010. La cantidad de cultivo de trigo, arroz, soya y pérdidas podrían haber alimentado a unos 94 millones de personas. Esta casi toda la población de Alemania. Descubrimientos similares en México mostraron pérdidas de rendimiento estimadas del 3% para el maíz, el 26% para la avena y el 14% para frijoles y el 15% para el sorgo. El ozono y la lluvia ácida causados por la contaminación del sulfato, principal por la quema de combustibles, también afectan otros tipos de vegetaciones, bosque, incluso la salinización. Tipos de contaminación. Contaminación atmosférica, también conocida como polución, es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos.
Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente a la calidad del aire. Es más conocido como el monóxido de carbono, pero existen otros como el dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Pero, ¿de dónde proceden estas sustancias nocivas? Procede de los gases expulsados procedentes de combustibles fósiles, como los liberadores por un tubo de escape de un coche, desastres naturales como los incendios, la quema de basuras, los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia, la agricultura y ganadería intensiva. Contaminación hídrica. Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos, mar, cuando se liberan los residuos contaminantes. Ese tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animal, vegetal y también al ser humano, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para su consumo. Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas son algunos de los residuos que afectan la contaminación del agua, pero también otros de su uso doméstico, como los detergentes, el lavado de ropa o el vertido de aceite de usos domésticos. Contaminación del suelo. Una más de las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son los causantes de este tipo de contaminación, aunque no son las únicas. Las baterías de los teléfonos móviles, por ejemplo, las pilas o vertedores también liberan sustancias nocivas que se filtran en los suelos. Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, árboles y cultivos, y es la pescadilla que se muerde la cola. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos y productividad. La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación y la ausencia de plantas conduce a la erosión que a su vez altera la riqueza del suelo. Contaminación acústica. Si vives en un barrio muy ruidoso, cerca de un aeropuerto, autopistas o de una zona de discotecas, sabrás muy bien de lo que hablamos. La contaminación acústica se produce por cualquier ruido excesivo, ya que sea en una porción, frecuencia, tono, volumen o ritmo, además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos de sueño, pérdida de audición e incluso afecciones cardiovasculares, pero también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. Contaminación lúmica. Se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, este tipo de contaminación ambiental no compromete la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, produce enfermedades como las relacionadas con la visión, alteraciones de sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos, ya que provoca a animales e insectos problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. Contaminación visual. Esto es aquello que alterna visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielos abiertos. Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. El exceso de formas, luces, colores e información hace que no pueda procesar todos estos datos debidamente. Todo aquello perjudica la salud de los ojos, altera la atención y produce estrés. Contaminación térmica. Seguro que alguna vez has escuchado las graves consecuencias que puede tener por el medio ambiente que la Tierra aumente su temperatura. Esto es una relación con el último de los tipos de contaminación ambiental más importante, la contaminación térmica. El aumento de temperatura con el calentamiento global afecta a los polos y los glaciares. Se calcula que Ártica ha publicado su deshielo por 4 en los últimos 25 años. Lo que está provocando lo estamos viviendo ya. Consecuencias muy negativas. Entre lo más importante se encuentra la subida del nivel al mar, la alteración de equilibrio de los ecosistemas o cambios de las corrientes marinas y el clima. No solo eso, también puede provocar enfermedades. Ahora hablaremos de la contaminación en Lima. Lima se ubica a la octava ciudad más contaminada de Latinoamérica, de acuerdo al reporte del 2018. Según este mismo reporte, el Perú se ubica en el número 22 a nivel mundial, como el país con mayor grado de contaminación ambiental. ¿Qué generó este resultado?
Según el reporte, exceso de autos, deficiente del sistema de transporte público, la mala organización de las rutas y la sobreoferta de los taxis provocan que al menos 15.000 personas padezcan de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, producto de la contaminación, a lo que se le suma la basura. Perú, según el MINAN, produce 23.000 toneladas de basura al día. Esto se le añade que existen 1.400 botaderos de basura, donde esta es recolectada, pero no más reciclada ni procesada. ¿Cuál es el distrito más contaminado de Lima? Este es el distrito de Lima con mayor contaminación, que quema combustibles debido a la acción de los vehículos y a la existencia de zonas industriales. El especialista José Silva explicó que esta situación ocasiona que los medidores de la calidad del aire registren en este tipo más de 250 PM10, que son partículas contaminantes de diferentes sustancias con un diámetro a 10 micrómetros. Los PM10 son proporciones sólidas de cenizas, plomo, arsénico, cemento, entre otros compuestos químicos, que quedan suspendidas en el aire y al ser inhalados puede causar males respiratorios a la obstrucción de los alvéolos pulmonares. ATE supera el índice de contaminación permitida por día, que es 150 PM10. Esta realidad es alarmante porque su población corre el riesgo de contraer diferentes males, señaló Silva en declaraciones de la agencia andina. Además, el especialista precisó que el cercado de Lima es el segundo de la capital, que presenta altos niveles de contaminación, debido a que dadas vías como la avenida Bancay circulan demasiados vehículos que queman combustible. Estos vehículos, sostuvo, la mayoría tiene más de 20 años de funcionamiento, lo que hace que se concentre la contaminación por usar combustibles no naturales o ecológicos como el gas. Silva consideró que estas concentraciones de contaminaciones son dañinas para la salud de los miles de limeños que recorren las calles del centro de Lima a diario. Ante ello, pidió a las autoridades que continúen implementando medidas para cuidar el medio ambiente, tales como el ordenamiento del tránsito, la modernización del parque automotor y la mejora de calidad de los combustibles. La oradora Pacífico planteó 4 tips para cuidar el planeta. ¿Cuáles son? Primer tips: optar el transporte alternativo. El caótico caos vehicular que vive en nuestra capital se debe a exceso de autos particulares. Si bien existe deficiencia en el transporte público, transportes alternos podemos realizar ejercicios, ahorrar dinero de gasolina o taxis, además de que optamos que el tráfico disminuya. Segundo tip: antes de reciclar, reducir y reusar. El peruano promedio produce aproximadamente 1 kilo de basura al día. En su mayoría, estos desperdicios están conformados por utensilios de plásticos que demoran entre 150 a 1000 años en biodegradarse. Optar por utensilios de metal y nuestra propia botella pueden reducir una gran medida nuestro impacto negativo del ambiente. Asimismo, evitemos el uso de papel, ya que la elaboración de 1 tonelada se talan 15 árboles. Tercer tip: separemos nuestros desperdicios. Generar basura es a veces inevitable, por eso debemos ser conscientes y ayudar a facilitar el proceso de reciclaje. Separar nuestros residuos por categorías: papel y cartón, vidrio y plástico es la mejor opción. Cuarto tip y último: el cambio por parte de todos. Debemos aportar las acciones que toman nuestras autoridades, adoptando un compromiso con el ambiente mediante la reducción de nuestra basura y reciclando. Podemos ayudar a que más personas se sumen, ya sea dejando de usar cañitas, llevando una bolsa de tela al momento de hacer compras o incluso coordinar en nuestra residencia o barrio contenedores de reciclaje. Podemos averiguar si nuestra empresa o municipalidad cuenta con un programa de reciclaje y si podemos contribuir con alguna asociación. La contaminación aumentó o disminuyó durante cuarentena. Es verdad que algunos impactos ambientales de esta pandemia son positivos. En el caso de las grandes ciudades como Lima, estos han sido reiteradamente festejados y anunciados como lecciones a aplicar un mejor futuro. Entre ellos se cita mucho al aire. La reducción de ruido por la menor circulación vehicular
y menor consumo de hidrocarburos, y por tanto la disminución de acumulación de gases efectos invernaderos en la atmósfera. Se festeja la rápida recuperación por la fauna silvestre de los espacios como playas, mar costeros y hasta de parques urbanos, y asimismo la disminución aparente de la contaminación de ríos y mar por reducción de despejo de parte de los restos en ellos. Todas evidentemente sustancias semíferas, rápidamente reversibles al estatus apenas concluyan las medidas restrictivas y la vida vuelve a ser como antes. Calidad de aire durante la cuarentena. Luego de la declaración del estado de emergencia del país, extraordinaria para frenar el avance del coronavirus, se pudo comprobar la tendencia a la baja de contaminantes del aire como el PM2,5, material particulado fino en el aire, en Lima. Así lo remarcó el expresidente de la República, Martín Vizcarra, durante conferencia de prensa realizada como parte de los reportes diarios que brinda el Estado frente a la pandemia. ¿Qué dijo fue? Durante estos días la naturaleza ha tenido un respiro y es evidente la mejora. Esto lo muestra las mediciones realizadas por la MINAM, que indica que la calidad del aire a Lima alcanzó niveles que recomienda la Organización Mundial de Salud, algo que no pasaba hace mucho. Al respecto, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sostuvo: estos nos tienen que enseñar que somos nosotros los que contaminamos el ambiente y los que tenemos la oportunidad de mantener esta situación, como por ejemplo usar más bicicletas, avanzar hacia la movilidad eléctrica, usar más vehículos a gas natural. Claramente vamos a volver a tener emisiones cuando volvamos a la normalidad, y es ahí donde todos tenemos que comprometernos a pasar revisiones técnicas y reducir la cantidad de vehículos que contaminen. Contaminación del agua. ¿Aumentó o disminuyó durante la cuarentena? La Autoridad Nacional del Agua informó que tras el inicio de la cuarentena focalizada, se registró un mayor número de ríos domésticos y construcción en las fuentes naturales de agua como ríos, canales de regadío, drenes, y asimismo resaltó el aumento de la presencia de mascarillas y guantes en los lugares mencionados. El jefe de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, Amarildo Fernández, invocó a la población de tener conciencia sobre la importancia del cuidado de los recursos hídricos y explicó que dichos residuos no solo contaminen las aguas, sino afecten su funcionamiento, ocasionando posibles desbordes. Fernández Estela también resaltó que durante el aislamiento obligatorio, la Autoridad Nacional del Agua registró datos positivos en 64 fuentes naturales del agua del país, entre ellos, en 55 ríos, 6 quebradas, una laguna, un lago de las regiones hidrográficas del Pacífico, Amazonas y Titicaca, así como un cuerpo marino costero. Según el análisis del organismo, 26 puntos de muestreo presentaron variaciones positivas en cuanto al nivel de salinidad y oxigenación, y 6 puntos de muestreo presentaron acercamiento al rango de pH permitido en los estándares de la calidad ambiental para el agua. Entre los cuerpos del agua que se registran a adecuados niveles de salinidad son los ríos Olmos, Chillón, Lurín, Ocoya, Torata, Moquegua y Locumba. También los ríos Amazonas y Acre. También se observaron retrocesos de la calidad en algunos cuerpos de agua, como los ríos Siguas y Colca y Machón, en las regiones hidrográficas Pacífico y Amazonas, respectivamente. Por su lado, el río Rímac mejoró en su colaboración de autodepuración. Sin embargo, desde que se levantó la cuarentena, ha vuelto a mostrar signos de contaminación. ¿Cómo mitigar la contaminación en el Perú? Minimizar los residuos sólidos contribuye con un menor uso de materias primas. Manejar bicicletas disminuirá las emisiones del CO2 en la atmósfera. Cuidar el agua nos brindará una mejor calidad de vida, y sembrar árboles ayudará a equilibrar la temperatura y retendrá la humedad. Uso de nutrientes y plaguicidas naturales. Reducir la contaminación del agua empieza por entender lo que está llegando a ella, directa o indirectamente. La agricultura intensiva utiliza fertilizantes y pesticidas químicos, dos de los productos más contaminantes para el agua.
Mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Las aguas residuales producen una alta contaminación hídrica cuando se vierten en los ríos y mares sin haber recibido un tratamiento correcto, un consumo eficiente de agua, la menor utilización de productos químicos y unas correctas infraestructuras de depuración del agua son las mejores formas de simplificar y mejorar el tratamiento de las aguas con la deforestación. Los bosques son uno de los principales sumideros de agua, tanto a nivel atmosférico como el subsuelo. Cuanto mayor masa forestal, más agua dulce habrá en sus entornos. Además, los árboles sirven como depuradores de muchos contaminantes que se vierten al medio del ambiente y ayudan a que no llegue al agua. Aplicar esta medida podría ayudar a reducir la contaminación del agua, en gran medida debido a la gran cantidad de masa forestal que desaparecerá cada día. Agricultura e industrias más sostenibles. Ambas son actividades necesarias para el ser humano. Por lo ello, lo importante es implementar acciones para aumentar la eficiencia en el consumo del agua y para no verter en ella productos que la contaminen. Implementación del transporte sostenible. Es posible reducir la contaminación del agua a través del medio terrestre. La contaminación que proviene con coches y otro tipo de vías no es solo atmosférica o acústica, también llega al agua, por ejemplo, mediante la lluvia ácida que contamina los acuíferos y altera la calidad de agua. Reducción de aceites y baterías. Todo residuo arrojado al medio ambiente y que no es reciclado puede acabar en el agua, pero el aceite y las baterías merecen una atención especial. El aceite es un contaminante de agua especialmente agresivo, posee un gran número de minerales. El aceite es un contaminante del agua especialmente agresivo que provoca un grave daño a la biodiversidad acuática. Por su parte, las baterías y las pilas poseen un gran número de minerales en su composición, que al entrar al contacto con el agua se disuelven y pueden ser ingeridos por los peces. Es fundamental reciclar los productos para evitar que llegue al agua y provoquen daños irreversibles. Menos consumo de plástico. Para reducir la contaminación hídrica es imprescindible disminuir la utilización de plásticos de un solo uso y reciclar siempre este material de contenedor adecuado. El plástico tarda en degradarse y permanece en el medio ambiente durante muchos años, descomponiéndose en forma de microplásticos que dañan al agua y toda la vida que ésta contiene. Gracias.